To look at is postmodern's lack of respect for human life. Lo siguiente que vamos a ver es la falta de respeto de los posmodernos por la vida humana. And I would also add the lack of respect for the human body. Y también voy a agregar la falta de respeto por el cuerpo humano. We have seen from Genesis 1 that Scripture affirms that we're made in the image of God and our lives have significance. Hemos visto desde Génesis 1 que hemos sido creados a imagen de Dios y nuestras vidas tienen significado. And science affirms that what a woman carries in her womb is both human and alive. Y la ciencia afirma que lo que una mujer lleva en su vientre es humano y está vivo. Pro-abortionists Los proaborcionistas have for years por años said that Christians who stood for life han dicho que los cristianos que defienden la vida were anti-science. eran anticiencia. And they brought their religious convictions into the discussion of human life. Y ellos trajeron sus convicciones religiosas a la discusión de la vida. But the trouble now Pero el problema ahora is that science affirms es que la ciencia afirma that what a woman has in her womb is a baby. que lo que una mujer carga en su vientre es un bebé, It's not tissue. no son tejidos. And if you listen to people who are pro-abortion, Y si ustedes oyen a las personas pro aborto, and again notice my use of words, y note el uso de mis palabras, people who are for abortion are not for choice. la gente que está a favor del aborto no está a favor de la elección. The only choice they want is for a woman to be able to abort her baby. La única elección que ellos quieren es que la mujer aborte a su bebé. But for years they have used language Pero por años ellos han usado un lenguaje to hide the fact of what they're doing. para esconder el hecho de lo que hacen. What a woman carries in her womb is a product of conception, Lo que una mujer carga en su vientre es producto de la concepción, is tissue, es tejido, is a foreign object. es un objeto foráneo. And this is the language that pro-abortionists have used Y este es el lenguaje que los pro aborto han usado to hide the concept of the human baby in a woman's body. para esconder y no dejar ver el concepto de que hay un bebé dentro de ese vientre. They would describe it as a medical procedure to remove a foreign substance from the mother's body. Ellos lo describen como un procedimiento médico para remover una sustancia extraña en el vientre de una madre. Like you would go and have a cyst cut out Así como usted va y lo operan y le sacan el tumor, or have cancer taken out. o que vayan y le saquen el cáncer. I remember my wife worked for 25 years in labor and delivery, delivering babies. Recuerdo que mi esposa trabajó por 25 años en los partos maternos And she understood that what a woman carried in her womb was human life. y ella entendía que lo que una mujer cargaba en su vientre era vida And humana. probably most of the nurses working in labor and delivery had that concept. Y probablemente la mayoría de las enfermeras que trabajan atendiendo partos tenían ese concepto. But it's not the Bible alone that confirms that what a woman has in her womb is human. Pero no es la Biblia la única que confirma que lo que la mujer lleva en su vientre es vida humana. Science today La ciencia hoy has established that what a woman is carrying in her womb is alive La ciencia afirma que lo que la mujer lleva en su vientre está and vivo it is human. y es humano. And it is a unique human. Y es un humano único. Now pro-abortionists have a problem. Entonces ahora la gente pro aborto tiene un problema Science. y es la ciencia. So for years they've been saying, you guys are religious. Por años nos han dicho que nosotros somos religiosos We're on the side of y science. que ellos están del lado de la ciencia.
Now science is on the side of life. Pero ahora la ciencia está del lado de la vida. But that doesn't matter Pero eso no importa in a postmodern world. en un mundo posmoderno. And science affirms Y la ciencia afirma that what a woman carries in her womb is human que lo and que una it's mujer lleva en su alive. vientre es humano y está vivo. There's a piece of technology today Hay una tecnología hoy en día that is changing the lives of women who are ready for an abortion. que está cambiando la vida de las mujeres que están listas para un aborto. And it is these three-dimensional ultrasound Y son machines. estas máquinas ultrasonidos en 3D. That's a baby in the womb. Ese es un bebé en el vientre. A woman can look at the face of her baby. Una mujer ahora puede ver el rostro de su bebé. And abortion clinics Las clínicas de aborto do not want them to see an ultrasound of their baby no quieren que las mujeres tengan un ultrasonido de su bebé así como este, because they know seeing the ultrasound, porque saben que al ver el ultrasonido most women will not go through with an abortion. la mayoría de las mujeres no va a querer el aborto. But postmoderns don't care about deception. Pero a los posmodernistas no le importa la decepción. From the point of conception to the point of natural death, what is conceived in the womb is a human being. Desde el punto de la concepción hasta el punto de la muerte natural, lo que se concibe en el vientre es un ser humano. The DNA that you have at the moment you are conceived El ADN que tienes desde el momento que fuiste concebido is the same DNA es el mismo ADN that you have the moment you die. que tienes en el momento que mueres. What has happened is we have dichotomized the physical and the spiritual. Lo que ha ocurrido es que vivimos en una dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Just like within the church, we have separated the spiritual from the physical. Al igual que la iglesia, hemos dividido lo físico de lo espiritual. Judeo-Christian theism El teísmo judeocristiano understands that a human being is an integrated physical and spiritual being. El teísmo judeocristiano entiende que los seres humanos son un ser integrado física y espiritualmente. When you deny the Creator, Cuando niegas al Creador, you are left with two basic options. solo te quedan dos opciones básicas. Pagan humanism, El humanismo pagano, and this defines humans in merely physical terms. que define a los humanos en términos puramente físicos. A body Un cuerpo without a soul. sin alma. In evolutionism, Y el evolucionismo, there is no transcendent reality. no hay realidad trascendente. So what is a human being? Así que, ¿qué es el ser humano? A body. Un cuerpo. There's no soul, there's no spirit. No hay alma y no hay espíritu. And in fact, in some of these reductionist concepts, human beings are reduced to a machine. Y aún en estos conceptos reduccionistas, el ser humano se reduce a simplemente una máquina. I remember I was in Romania Recuerdo que estaba en Rumania shortly after the fall of Ceausescu, después de la caída de Ceausescu, the vicious dictator. el terrible dictador. I was there a few months after the fall of Ceausescu. Estuve en Rumania unos meses después de que él cayó. And we had somebody from Food for the Hungry who was working in Romania. Y teníamos a alguien de Food for the Hungry que trabajaba ahí en Rumania. And he was an agriculturalist, Y él era un agricultor. and he took me to a communal farm. Y me llevó a una granja comunal. And the man that was showing us around the farm was a veterinarian. Y el hombre que nos estaba mostrando la granja era un veterinario. And the man that was hosting me, the Christian missionary, Y el misionero cristiano que me estaba was hospedando, asking this veterinarian questions. el cristiano le estaba preguntando al veterinario. And he was asking if they treated the cows differently. Y él le preguntaba si trataba a las vacas de manera diferente. Do they feed them according to their milk production? Si los alimentaban las vacas de acuerdo a su producción lechera. And this veterinarian said, no, Y el veterinario dijo, no, we're told to feed all the cows the same. se nos ha dicho que alimentemos a todas las vacas por igual. And then he said, Y luego dijo, and the government treats us like cows. y el gobierno nos trata a nosotros como vacas. We're only animals. Solo somos animales. And that's what communism does. Eso es lo que hace el comunismo. And consumer capitalism Y el capitalista de consumo does
similar. hace lo mismo. You are a consumer. Solo eres un You are consumidor. a consuming animal. Eres un animal que consume. So materialism dichotomizes human beings Así que el materialismo divide a los seres humanos and gets rid of the soul and the spirit, leaving us just to be animals or machines. se deshace del alma y el espíritu y nos quedamos solo como animales y máquinas. Animists, Los animistas, and this is where postmodernists are coming from, y de aquí vienen los posmodernistas, see human beings as merely spirits definen a los seres humanos solo como espíritus that deny the reality of the body. que niegan la realidad del cuerpo. And because they deny the reality of the body, Y por causa que niegan la realidad del cuerpo, you can build your own gender identity out of your imagination. puedes construir tu propia identidad de género de tu imaginación. Postmoderns Los posmodernos deny the reality of the body. niegan la realidad del cuerpo. Neo-pagans or moderns deny the reality of the spirit. Los neopaganos o modernos niegan la realidad del espíritu. So neither framework Ninguno de los dos marcos has a concept of what it means to be human. tiene un concepto de lo que significa ser humano. And this is what you end up with. Y esto es con lo que terminas. Man the machine. El hombre de la máquina. And I mentioned yesterday that they are building machines now, Y ayer lo mencioné que están haciendo máquinas, not having sex with another human being, but having sex with a machine. entonces ya no es tener sexo con otro ser humano, sino sexo con una And máquina. human beings are more and more being treated like machines Y a los seres humanos se les trata cada vez más como máquinas in the modern world. en el mundo moderno. In paganism, En el paganismo, physical reality means nothing. la realidad física no significa nada. Man is the ghost. El hombre es un fantasma. The body is unimportant. El cuerpo no es importante. But the thing that is significant is that 32% of pregnancies in Latin America and the Caribbean end in abortion. Lo que sí es importante es el hecho que el It's 32% not de todos los 5%, it's embarazos, not 2%, it's 32% of el abortions. 32% de todos los embarazos en América Latina termina en aborto. No es el 5 ni es el 10, es el 32% de los embarazos. So what this is saying, women in countries where abortion is illegal are still having abortions. Y aún mujeres en países donde el aborto es ilegal están teniendo abortos. Modern and postmodern cultures are marked by two things: Las culturas modernas y posmodernas están marcadas por dos cosas: narcissism narcisismo and self-definition. y definición propia. What is narcissism? ¿Qué es el narcisismo? Yeah, you're the most important person in the world. Que tú eres la persona más importante en el universo. The world revolves around you. El mundo gira alrededor de ti. And I am sorry, Y lo lamento. when I was your age, Cuando yo tenía la edad de ustedes, people had cameras la gente and they took pictures of other people, tenía cámaras y tomaban fotos de otras personas, right? ¿verdad? Who do we take pictures of now? Pero ¿de quién nos tomamos fotos ahora? Selfies. La selfie, Right? ¿verdad? And I'm not saying don't take Y selfies, no estoy diciendo que es del diablo y no se las but at the tomen. point where you idolize yourself, Pero el punto donde te idolatras a ti mismo, you are a narcissist. eres un narcisista. So don't, we see these as fun, we see these as tools, Así que vemos esto como algo divertido, como una herramienta, but do we ever think or reflect on what they mean? pero tenemos que mirar qué significa. So a narcissist Así que un narcisista is someone who falls in love with themselves, es alguien que se ama a sí mismo and they love to look at themselves in the mirror, y les encanta verse en el espejo. and they love to take Y les selfies. encanta tomarse selfies.
and Facebook. Y Facebook está repleto de selfies. Yeah. So these things, Estas cosas what's the word? Contribute contribuyen to growing narcissism. a crecer y aumentar el narcisismo. And I mentioned the other day that the suicide rate among young people is growing rapidly. Y mencioné el otro día que el índice de suicidio entre los jóvenes está subiendo aceleradamente. And research is showing that much of it is being driven by people who do not see themselves as popular on Facebook. Y las estadísticas dicen que estos suicidios son por personas que no se sienten populares y famosas en Facebook. That is tragic. Y eso es una tragedia. But it's a reflection that people are overly focused on themselves. Pero es un reflejo que la gente está demasiado enfocada en sí misma. So narcissism Así que el narcisismo and self-definition. y la definición propia. Now in the United States, En los Estados Unidos we went from postmodern pasamos del postmoderno as an idea. como una idea. Remember I showed you the other day how ideas spread? Y les mostré el otro día cómo se diseminan las ideas. They begin in the academic arena. Comienzan en el campo académico. This idea began in the 1920s in Frankfurt. Esta idea postmoderna inició en los 1920 en Frankfurt And then it came in the 30s y llegó en los to the 30. United States, to Columbia University, 1930 llegó a la Universidad de Columbia and began to spread through the universities in North y America. comenzó a esparcirse en las universidades americanas. And now, Y ahora, in 1992, en 1992, this idea esta idea of self-definition de definición propia was written se escribió into a Supreme Court case in the United States. en un caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. And Justice Anthony Kennedy, El magistrado Anthony who Kennedy, just retired, quien se acabó de retirar, and if you follow any of the news in the U.S., there's this big firestorm over who's replacing him. y si siguen las noticias americanas hay toda una tormenta de fuego por el reemplazo de él. But in the Planned Parenthood versus Casey decision, Pero en el caso de planificación familiar versus Casey del año 92, Justice Kennedy said this: el magistrado Kennedy dijo lo siguiente: at the heart of liberty en el corazón de la libertad is the right to define one's own concept of existence, está el derecho a definir el concepto propio de existencia, of meaning, de significado, of meaning of the universe del universo, and the mystery of human life. significado del universo y del misterio de la vida humana. Who defines these things? ¿Quién define estas cosas? You do, Ustedes las as an definen individual. como individuo. And this is what liberty means. Y esto es lo que para ellos significa libertad. You define the terms of your own existence. Tú defines los términos de tu propia existencia, You define the meaning of the universe. defines el significado del universo And you define the mystery of life itself. y defines el misterio de la vida misma. This is the heart of postmodern man. Este es el corazón del hombre Not postmoderno. only defining themselves, but defining all of reality. No solo es definirse ellos mismos, es definir toda la realidad. You following me? ¿Me están siguiendo? So it's gone from the universities, Así que ya pasó de las universidades, through the universities. a través de las universidades. Teachers are teaching the concept at universities. Maestros que enseñaban los conceptos en la universidad. You have people like lawyers like Anthony Kennedy who are hearing these ideas, Y ahora abogados y jueces como Anthony Kennedy que escuchan estas ideas. and now they get on the Supreme Court Y entonces son elegidos en la Corte and Suprema. they bring these ideas they bring them into law through what the cases they decide. Y traen estas ideas y las vuelven ley en los casos donde tienen This is why inherencia. we need Christians Por eso necesitamos to cristianos sit at the gates of the city. que se sienten a las puertas de la ciudad. But not just dichotomized evangelical Christians or charismatic Christians. Pero no solo con la dicotomía de los cristianos evangélicos o carismáticos. Just saying, oh, if we can get a Christian in the courts or a Christian in the presidency, we're going to be fine. Diciendo, bueno, si elegimos a un juez o a un presidente cristiano, esto se va a arreglar.
not if they're dichotomized, No se va a arreglar si ellos tienen la dicotomía. but if they think biblically Pero si piensan and bíblicamente from biblical y principles, con principios bíblicos, those kind of Christians need to sit at the city gates. esos cristianos se tienen que sentar a la puerta de la ciudad. So you find that the death of God Así que encuentras que la muerte de Dios leads to the death of man. lleva a la muerte del hombre. First, if you deny God, Si primero niegas a Dios, then you have the death of the concept of being made in the image of God. entonces mataste el concepto de ser hecho a la imagen de Dios. And if the image of God is destroyed, Y si la imagen de Dios es destruida, what naturally follows? ¿qué sigue naturalmente? The death of man, La muerte del hombre, the physical death of man. la muerte física del hombre. So death of the image of God means a death of God means a death of the image of God. Así que la muerte de Dios significa la muerte del hombre. It is the death of the concept of a human being who is comprehensive, individual, and is both physical and spiritual. Es la muerte del concepto de un ser humano integrado que es tanto físico como espiritual. If God is dead, man is dead, and everything is left is what Nietzsche said, a will to power. Y si Dios ha muerto, el hombre ha muerto. Y como dice Nietzsche, lo único que queda es la voluntad del poder. And there is no transcendent masculine and feminine. Y ya no hay ni masculino ni femenino trascendente. Because your body Porque as a female, tu cuerpo como or your mujer, body as a male, tu cuerpo como hombre, is built on a pattern. está edificado sobre un patrón. There is a design. Hay un diseño. You think of the blueprints of a building, Piensa en los planos de un and edificio. those blueprints tell you what the building is going to be like. Y esos planos te dicen cómo se va a ver el edificio. Feminine Femenino is the transcendent nature of female. es la naturaleza trascendente de la mujer. Masculine Masculino is the transcendent nature of male. es la Transcendent naturaleza nature of trascendente del hombre. If you eliminate God, Si eliminas a Dios, there are no transcendent categories. ya no hay categorías trascendentes. So what do you get rid of? Así que ¿de qué te deshiciste? Transcendent feminine Del femenino trascendente and transcendent masculine. y del masculino trascendente. And feminine is the design Y femenino by the Creator, es el diseño por el Creador, the blueprint es el plano for female. para las mujeres. And you are a female not by accident. Y eres mujer no por accidente, You are a female by design. eres mujer por diseño. And the design Y el diseño is feminine. es femenino. But if you've lost the concept of feminine, Pero si has perdido el concepto de feminidad, you've lost the concept of what it means to be a female human being. has perdido el concepto de lo que significa ser una ser humana mujer. So, as we have the death of the image of God, we come to the death of physical man. Al tener la muerte de la imagen de Dios, tenemos la muerte del Because hombre we no físico. longer know who man is. Porque ya no sabemos quién es el hombre. So we have abortions. Tenemos abortos. Because we do not understand that what a woman carries in her womb is a human being, Porque and no- that has significance. Porque no entendemos que lo que una mujer carga es un ser humano y que tiene importancia. We have infanticide. Tenemos infanticidio. And this is where you take a child Y es donde tomas un that niño is born que es nacido and you kill that baby. y matas ese bebé. Do you know that our last president, Saben que nuestro último presidente, President Obama, presidente Obama, before he was president, before he was senator, antes de ser presidente y senador, when he was the state senator in Illinois, cuando era senador del estado de Illinois, he argued in the Illinois legislature él fue parte de la legislatura de Illinois for infanticide. y argumentó a favor del infanticidio. Yeah, there was some legislation Había una legislación because in
his state of Porque Illinois, en el estado de Illinois, if a woman went into a hospital to be aborted si una mujer entraba a un hospital para un aborto and the baby came out alive, y el bebé salía vivo, the doctor would either kill the baby or let it die. el doctor o mataba al bebé o lo dejaba morir. And the legislature in Illinois was passing a bill Y la legislación de Illinois estaban to tratando de make this illegal. pasar una ley para que fuera ilegal esta Now you would práctica. assume it is immoral, Y uno asumiría, porque es inmoral, but you had to move it from the immoral to the illegal to stop it because people don't think in moral terms anymore. pero aunque es un acto inmoral, tenía que hacerse ilegal para que la gente no lo cometiera, porque es la manera como la gente piensa. So the legislature was getting ready to vote Así que la legislación ya iba a votar to pass this law to stop infanticide. para pasar una ley que detuviera el infanticidio. And State Senator Obama got up Y el senador de ese estado, Obama, se levantó and he argued y dio un that discurso when a woman comes into abortion clinic to have an abortion, y argumentó que cuando una mujer llega a una clínica a tener un aborto, she needs to leave the hospital with a dead baby. ella tiene que dejar el hospital y salir con un bebé muerto. That was the logic of his argument. Esa fue la lógica del argumento de él. If the woman wants to have choice, Si la mujer quiere tener elección, she has choice. tiene elección. I want my baby to be dead. Quiero que mi hijo esté muerto. And her choice Y su elección is more important than the life of the baby. es más importante que la vida de ese bebé. So State Senator Obama's argument carried the day. Así que el postulado del senador Obama ese día marcó el día And it became legal y se volvió legal. to kill babies born alive. Se volvió legal matar a los bebés que ya habían nacido. You have mercy killing, Pero también hay muerte con dignidad, killing muerte de people misericordia. who are infirmed. Muerte de misericordia es matar a los que ya están enfermos. You have death with dignity, Esta muerte con dignidad, killing the elderly. matar a los ancianos. You have homicide, Está homicidio, killing another human being. matando a otro ser humano. You have suicide, Tienes suicidio, killing yourself. matándote a ti mismo. And then you have gendercide, Luego hay genocidio, killing females. matando mujeres femeninas. We as free men and women Nosotros como hombres y mujeres libres should self-govern deberíamos autogobernar, based on God's moral laws. deberíamos autogobernarnos basados en las leyes morales de But Dios. when we don't know His laws, Pero cuando no conocemos sus leyes, we don't have a framework for self-governing. no tenemos un marco para el autogobierno. And if we don't self-govern, Y si no nos autogobernamos, then we need laws entonces necesitamos leyes, because we do not have a moral framework porque no tenemos un marco moral to keep society from collapsing. que mantenga a la sociedad salva del colapse. So the issue of killing or letting a baby who's been born die, Así que el hecho de matar o dejar morir a un bebé que ya nació, that is immoral. eso es inmoral. But if you do not have a moral framework, Pero si no tienes un marco moral, then what do you need? ¿qué necesitas? You need a law to say you don't kill babies who are out of the womb. Necesitas una ley que prohíba matar bebés fuera del vientre. Should never need the law. Nunca debiste haber necesitado la ley But desde el if principio. society has lost its moral bearing, Pero la sociedad ha perdido su capacidad moral and people are not self-governing, y la gente no se está autogobernando, they are lawless, sino que no tienen ley, then you need more laws and more prisons to maintain order in a society. así que se necesitan leyes morales, prisiones morales para mantener el orden de la sociedad. So yes, God is transcendent. Así que sí, Dios es He trascendente creates a universe that is not just a natural universe, but a moral universe. y al ser trascendente crea un universo que no es solo natural, sino también moral. He not only creates
physically male and female, no solo los creó físicamente hombre y mujer, we are patterned out of a transcendent pattern. sino que salimos de ese patrón trascendente. You're not merely an animal. No él es un simple animal. You have a transcendent pattern for a transcendent purpose. Tienes un patrón trascendente para un propósito And your trascendente. friends don't know this. Y tus amigos no saben esto. They just think they're here by accident. Solo piensan que están aquí por accidente, They're consumers, que son consumidores, so they get jobs so they can go buy que things. quieren buscar trabajos para irse de compras. Or they think, as the Justice Kennedy said, O piensan, como dijo el magistrado Kennedy, liberty means you define yourself. la libertad es que te defines a ti mismo. And then your body means Y nothing. entonces tu cuerpo ya no significa nada. And you can declare yourself to be something you're not. Y puedes declararte a ti mismo algo que no eres. How many of you have heard of female genital mutilation? ¿Cuántos han escuchado de la amputación genital femenina? Good. A lot of you have. Mutilación genital. There are countries in the world Hay países en el mundo where they practice female genital mutilation. donde practican esa mutilación genital femenina. And most people in the West La mayoría de la gente en el occidente think this is abhorrent. piensan que esto es algo horrible. And it is abhorrent, Y lo es. especially when you think of what's behind it. Especialmente cuando sabes lo que hay detrás. So we fight against Así que people from the West fight against female genital mutilation. La gente en el occidente lucha en contra de la mutilación genital. What's wrong with this picture? ¿Qué está mal con esta imagen? And the same people that are fighting female genital mutilation in Africa and the Middle East Que la misma gente que está luchando en contra de la mutilación genital femenina en África y el Medio Oriente are promoting están promoviendo male and female mutilation la mutilación femenina y masculina for the postmodern idea of gender. para la idea posmoderna del género. This is absurd. Esto es absurdo. We were talking about gender. Estábamos hablando del género. If God is dead, then the concept of man as the image of God is dead. Si Dios está muerto, el concepto del hombre como imagen de Dios también está And muerto. then there is nothing to keep people from killing other people. Y ya no hay nada que prevenga que las personas maten a otras personas. And one of the ways that they do it is through gendercide. Y una de las maneras que lo hacen es el genocidio de mujeres. And gendercide is when a group of people seeks to kill other people because of their gender. Y el genocidio es cuando un grupo de personas quiere matar a otro grupo de personas por su género. India kills 1 million female girls every year. En la India mueren 1 millón de niñas todos los años. China kills 1 million female girls a year. En China matan también 1 millón de niñas al año. This is gendercide. Esto es generocidio. But if you say there's no God, Pero si dices que no hay Dios, what is man? ¿qué es el hombre? You have the death of the concept of the man being made in the image of God. Tienes la muerte del concepto que el hombre fue hecho a imagen de Dios. And what comes after that? ¿Y qué pasa después de eso? People are killed. La gente muere. And in India and China, Y en la India y en la China, they choose to kill females. ellos eligen matar a las niñas. Why? ¿Por qué? Because females are inferior to males. Porque las mujeres son inferiores a los hombres. Because there's no transcendent concept. Porque no hay concepto trascendente. Levi Strauss, in his book The Savage Mind, Levi Strauss en su libro La mente salvaje said, I believe the ultimate goal of human science is to be not to constitute, but to dissolve man. dijo: la meta final de la ciencia del hombre no es constituir sino disolver al hombre. We want to get rid of man. Queremos deshacernos del hombre. This is John Gray in his book Straw Dogs. Este es John Gray en su libro. Dice: mucho después de que los rastros del animal humano hayan desaparecido, muchas de las especies que está tratando de destruir seguirán con vida. El mundo tiene que olvidar a la humanidad. El juego de la vida
continuará. Man is the enemy. El hombre es el enemigo. We are only one of the many species Solo here. somos una de las muchas especies que hay aquí en la And we are Tierra. the ones who are destroying the planet. Y somos nosotros los que estamos destruyendo el planeta. The world needs to be free from man El mundo tiene que liberarse de los hombres for the earth to survive. para que entonces el mundo pueda sobrevivir. And there's whole groups of people out there, networks, who are making this argument. Y hay todo un grupo de personas y redes que están tratando de argumentar a favor de esto. A couple of years ago, I read an article. It Hace was un a par- serious article from a university professor Hace un par de años leí un artículo muy serio del profesor de una universidad that said humans having babies is immoral. que él decía, el que los seres humanos tengan bebés es inmoral. We are the new pagans. Nosotros somos los nuevos paganos. We are the new barbarians. Somos los nuevos bárbaros. In Roman times, when children were born that were not wanted, En los tiempos romanos, cuando un bebé nacía y no era deseado, they were placed at the foot of a tree or on top of a roof eran colocados a los pies de un árbol o encima de un and left techo to die. y los dejaban ahí para que murieran. They were pagans. Eran paganos. And we are returning to a pagan mentality. Y estamos volviendo a una mentalidad pagana. And what we will do is focus on abortion and infanticide for a moment. Y ahora vamos a enfocarnos en el aborto y el infanticidio. And if you would read the quote from Mother Teresa, Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para obtener lo que quieren. we think to have women abort their babies is a loving thing. Pensamos que el que las mujeres puedan abortar es un acto de amor. No, it is a society that is a narcissistic society Al contrario, es muestra de una sociedad narcisista, where the mother's choice is more important than the baby's life. donde la elección de la mamá es más importante que la vida del bebé. Here are some of the reasons given for abortion. Aquí hay algunas razones dadas para el aborto. A woman's choice, La elección de la mujer, health of the mother, salud de la madre, lack of health of the unborn baby, falta de salud del bebé por nacer, rape or incest. violación o incesto. And most laws that put restrictions on abortion leave room for abortions in case of rape or incest. La mayoría de leyes que están en contra del aborto dejan un espacio donde se permite el aborto si es por violación o incesto. But it is fascinating Pero es impresionante in the United States today, y fascinante ver en los Estados Unidos hoy there are women que hay mujeres whose mothers were raped and Cuyas- they were conceived by rape, cuyas madres fueron violadas y ellas fueron concebidas en una violación. and they are grown women now, Y ahora esas niñas son and mujeres they're grandes traveling all over the country y viajan por todo el país, saying, why are we arguing that rape is a reason for abortion? diciéndole a la gente por qué decimos que la violación es una excusa para el aborto. They would not exist. Si no, yo no estaría acá. They're trying to raise the conscience Y estas mujeres quieren levantar conciencia of this part of some abortion laws. de esta parte de razones para el aborto. One of the reasons for abortion is sex selection. Una de las razones del aborto es la selección de carrera, Another is race selección de sexo. selection. Otro es la selección de carrera, 2 years ago de raza. in the United States, Hace 2 años en los Estados Unidos, some very courageous pro-life people algunos hombres pro vida, muy valientes, put forth a law pusieron una ley that made it illegal que lo hacía ilegal to abort children abortar niños because of race selection por selección de raza and sex selection. y selección de sexo. Do you think Congress passed the law? ¿Creen que el Congreso aprobó esa ley? No. No la aprobó. Or you can have an abortion Puedes tener un aborto if you don't like the race of your child. si no te gusta la raza de tu hijo. We're moving in the area of designer babies, Y ahora estamos moviéndonos en el área de bebés where you can diseñados, select what your child is going to be like. donde tú puedes seleccionar y diseñar a tu bebé.
We talk a lot about a woman's right to choose, Hablamos mucho del derecho de la mujer a elegir. but she actually has a right to choose twice, Pero de hecho una mujer puede elegir dos veces. but we only talk about the second choice, not the first Pero choice. siempre hablamos de la segunda elección y nunca de la primera. In relationship to the issue of life and abortion, En relación con el tema de la vida y el aborto, most women, not all, no todas, pero la mayoría, have a choice to have sex in the first place. la mayoría de las mujeres se enfrentan opciones en dos puntos y el primero es tener sexo en primer lugar. Some women are abused and raped, Algunas mujeres han sido abusadas y violadas, but most of the time when women have sex, pero la mayoría del tiempo cuando las mujeres tienen sexo, they're choosing to have sex. ellas escogen tener sexo. And then she wants the choice Y luego ella quiere tener la elección when she's pregnant de que cuando esté embarazada to abort her baby. poder abortar el bebé. And the people who are for abortion say a woman should have a choice, Y la gente que aprueba el aborto dicen que la mujer debería tener derecho a but only elección, one choice. pero solo una elección. It shouldn't matter whether she chooses to have sex when she doesn't want to have a baby, No debería importar, según ellos, el que ella tuvo la opción de elegir tener but sexo. if she's pregnant, Pero si ya lo tuvo y ahora está embarazada, you better allow her a choice. entonces más te vale dejarla elegir. Anne Ross, a novelist, said this. Anne Ross, una novelista, She's the dijo, one that has articulated this so clearly. ella articuló esto de una manera tan clara. I certainly support a woman's right to choose, Ciertamente apoyé el derecho de la mujer a elegir, but to my mind, the time to choose was before, not after the fact. pero en mi opinión el momento de elegir es antes, no después del hecho. Now, again, Otra vez, there are situations where women do not have a choice, sex is forced on them. hay momentos donde las mujeres no tuvieron una elección si fueron obligadas a tener relaciones sexuales. But I don't know how it is in your countries, Pero no sé cómo sea en sus países. but at universities, for instance, Pero en las universidades, por ejemplo, we have fraternity houses, tenemos las casas de fraternidad. and in the fraternity houses, they love to party, Y en las casas de las fraternidades siempre hacen fiestas. and they love to get drunk out of their minds. Y les encanta emborracharse hasta que ya no pueden ni pensar. And often they will invite their girlfriends Y muchas veces invitarán a sus novias to come to the party, que vengan a la fiesta. and the girls get drunk out of their minds. Y las mujeres también se emborrachan hasta no más. And then there's sex, Y entonces hay sexo. and then the girl's pregnant. Y entonces la mujer queda embarazada. Did she have a point of choice? ¿Tuvo ella un momento de elección? Yeah. Sí. She knew what was going on in the fraternity house, Ella sabía lo que estaban haciendo en la casa de la fraternidad. and she made the choice to go. Y ella eligió ir. Then she made the choice to get drunk. Y luego eligió emborracharse. And then in her drunkenness, she Y made a luego, choice to have En sex. su alicoramiento ella decidió tener sexo. Cecile Richards, Esta es Cecile Richards. she is currently the president of Planned Parenthood Ella es la actual presidenta de planificación familiar. and about ready to retire. I don't know if she's actually retired. No sé si ya se retiró o está a punto de retirarse. And she had problems when she was being interviewed on television, Y ella tenía problemas cuando la entrevistaron en televisión, on live television, televisión en vivo. and the interviewer asked her this: El entrevistador le hizo la pregunta: For you, when does life start? para usted, ¿cuándo comienza la vida? When does a human being become a human being? ¿Cuándo un ser humano se convierte en un ser humano? And she knows Y ella sabe that the baby in the womb is alive que el bebé del vientre está and vivo it's human life. y es vida humana. She's not a Christian, Ella no es cristiana, but science tells her that. pero la ciencia se lo dice. So she knows that, Ella lo sabe, but she doesn't want to answer the question. pero no quiere responder la pregunta. So the interviewer asked it again. I Así think que- he asked it 2 or 3 times. El periodista vuelve y le pregunta como 2 o 3 veces. And finally, this is what she said. Y finalmente esto es lo que ella dice: I don't know if it's really relevant to the conversation. no sé si es realmente relevante para la conversación. I don't know if it's relevant with whether a baby is a human being. No sé si es relevante el que un bebé sea un ser humano.
Well, that was the question. Bueno, esa era la pregunta. The question isn't relevant La pregunta no es relevante because she cannot admit publicly that what her organization is doing is killing human beings. porque ella no es capaz de admitir en público que lo que la organización de ella hace es matar a millones de bebés. Lillian Kale Barger is a Argentinian Lillian Collins Burgers, una argentina, who wrote a book, Eve's Revenge. escribió un libro llamado La venganza de Eva, It's a powerful book, un libro poderoso. and this is part of what she says. Y esto es parte de lo que ella dice. La violencia ampliamente practicada del aborto no es un signo de progreso, sino una señal de que la capacidad reproductiva de las mujeres debe ser exterminada para que la sociedad avance. En un ambiente hostil al cuerpo de las mujeres y a través del aborto, las mujeres participan en una guerra contra sus propios cuerpos, volviéndolos objetos. Now women are doing to themselves what they complained about sexist men doing. Ahora las mujeres están haciendo a sus propios cuerpos lo que antes se quejaban que hacían los hombres sexistas. Sexist men objectify women. Los hombres sexistas hacían de las mujeres objetos, They treat them as las objects. trataban como objetos. Whether it's in a Latin culture Fuera en la cultura latina, where women are reduced to wombs and cooks and laundry doers, donde las mujeres solo se reducen a ser las cocineras y las que hacen el aseo, or it's in the Western world where limpian la women casa, are paraded in front of automobiles to sell cars. o si es como en el mundo occidental donde las mujeres se usan solo como objetos They enfrente de un carro para they're venderlo objectified by a male-dominated industry. y se vuelven objetos de una industria dominada por los hombres. And now through abortion, Pero ahora a través del aborto, women are objectifying themselves. las mujeres se están volviendo objetos ellas mismas. Then we're going to look at race selection. Y vamos a hablar de selección de raza. The founder of Planned Parenthood was Margaret Sanger. La fundadora de planificación familiar fue Margaret Sanger. And Margaret Sanger in the 1920s was leading the eugenics movement in the United States. Y esta mujer en los años 1920 estaba liderando el movimiento de genética en los Estados Unidos. And eugenics is the scientific selection of who's going to be born and who's going to die. La eugenética era el movimiento científico de elegir, seleccionar quién vive y quién muere To improve the human species. para mejorar la especie humana. Adolf Hitler, a few years later, and she wrote a book called The Pivot of Civilization. Y ella escribió un libro llamado El punto central de la civilización. And it's a powerful book that outlines why she was doing what she was doing. Y es un libro poderoso que subraya el por qué ella hizo lo que hizo. And she said there's a relationship between procreation and hunger. Y ella dijo, hay una relación entre la procreación y el hambre. And if you want to eliminate hunger, Y si quieres eliminar el hambre, you have to eliminate poor people having children. tienes que eliminar el que los pobres tengan hijos. This is American eugenics. Esta es la eugenética americana. And if you would read the Ella dijo, quote, la caridad alienta a las secciones más saludables y más normales del mundo a llevar la carga de la fecundidad indiscriminada de los demás, lo que trae consigo, creo que el lector debe estar de acuerdo, un peso muerto de desperdicio humano. En lugar de disminuir y apuntar a eliminar las acciones que son más perjudiciales para el futuro de la raza y el mundo, tiende a hacer que dominen amenazadoramente. she was very much against charities. Ella estaba en contra de las caridades, Because charities were helping people who were poor. porque las caridades ayudaban personas pobres. And because they were helping people who were poor people could live and have more babies. Y por cuanto estas caridades ayudaban al pobre, los pobres podían vivir y tener más bebés. So what was her strategy to get rid of human waste? Así que, ¿cuál fue su estrategia para deshacerse del desperdicio humano? It was to put birth control centers Fue crear centros de planificación familiar in urban cities en ciudades urbanas, where the poor
and the people of color were located. donde los pobres y las personas de color vivían. The name of her organization originally, El nombre de su organización al when inicio, Hitler came to power, cuando Hitler llegó al poder, the name of her organization became stigmatized because Hitler was doing the same thing. el nombre de la organización de ellas se volvió estigmatizado porque Hitler estaba haciendo lo mismo. So she brilliantly changed the name of her organization Así que ella de una manera brillante le cambió el nombre a su organización, to Planned Parenthood. a Planificación Familiar. Who can be against planning to be a parent? ¿Quién puede estar en contra de planear ser papá? And my guess is in your countries, Planned Parenthood has a relatively good, people think well of it. Y creo que en sus países también la gente normalmente piensa Not that bien. everybody does, No es que todo el mundo piense bien, pero la but it mayoría, probably has a good reputation in most of your countries. la mayoría piensan bien y tiene una buena reputación la planificación familiar. In the United States today, En los Estados Unidos hoy, black babies los bebés negros are aborted at a rate 3 times that of white babies. Los bebés negros son abortados a un ritmo 3 veces mayor que los bebés blancos. You'd think in the 21st century Uno creería que en el siglo XXI we would have gotten away from this. ya no estaríamos haciendo esto, But we have systematic racism in the United States. pero tenemos un racismo sistemático en los Estados Unidos. Here is a chart that shows the number of abortions Este gráfico muestra el número de abortos for white women para mujeres blancas as opposed to black women. y mujeres negras. And you can see Dice- this here are Es- the years, Esto aquí son los años and in 1990 y en 1990 there were 21.5 abortions per 1,000 women. hubo 21,5 abortos por cada 1,000 mujeres. The same year there were 63.9 abortions of black women. El mismo año hubo 63,9 abortos por cada 1,000 mujeres negras. And you just look at these figures. Y si miran las figuras, Mostly under 20%, la mayoría bajo el 20% or de, 20 women per 1,000. o mejor 20 mujeres por cada 1,000, Here it's 50 and 60%. pero a las mujeres negras es 50 or 60 black. black women per 1,000 who are aborting. Así que las mujeres blancas son más o menos 20 por cada 1,000, pero las negras son 50, 60 mujeres por Planned cada 1,000. Parenthood is still targeting black women. Planificación familiar todavía le apunta a las mujeres de color negro. Again, Margaret Sanger. Otra vez una frase de Margaret Sanger que dijo: no queremos que se corra la voz de que queremos exterminar a la población negra, y el ministro es el hombre que puede enmendar esa idea si alguna vez se le ocurre a alguno de sus miembros más rebeldes. She wanted to work with black pastors Ella quería trabajar con pastores negros because she wanted to get black pastors on her side porque ella quería que los pastores negros estuvieran del lado de ella so they could help sell the concept of abortion para que ellos ayudaran a vender el concepto del aborto to the members of their community a los miembros de su comunidad and could chastise the more rebellious members of the community who want to stop abortion. y que el pastor castigara a los miembros más rebeldes de su comunidad, que eran los que querían detener el aborto. Here you have the approximate number of African American deaths since 1973. Aquí tenemos el número aproximado de muertes de afrodescendientes desde 1973. These are violent crimes. Estos son crímenes violentos. These are accidents. Estos son el número de muertes por accidente. This is cancer. Esto es cáncer, This is heart disease. enfermedad cardíaca, And this is abortion. y esto es aborto. What is killing the black community? ¿Qué está matando a la comunidad negra? Abortion El is aborto. killing the black. El aborto está matando a la comunidad negra. But you cannot point that out. Pero tú no puedes señalar eso. This is Martin Luther King's Jr.'s, I think it's his niece. Esta es la sobrina de Martin Luther King Jr. Ella dijo: el aborto y el racismo son síntomas de un error humano fundamental. El error es pensar que cuando alguien se interpone en nuestro camino, podemos justificar que dejemos a esa persona fuera de nuestras vidas.
El aborto y el racismo provienen de la misma raíz venenosa, el egoísmo. We are narcissistic. Somos narcisistas. We define reality ourselves. Definimos nuestra propia realidad And we work to get what we want. y trabajamos por conseguir lo que queremos. And we even kill our children. Y aún matamos a nuestros hijos. And racism and abortion stem from this same idea. El aborto y el racismo provienen de la misma raíz. So there's two realities. Hay dos realidades. We're not having babies. No estamos teniendo bebés. I would encourage you sometime today to Google your country Y les animo a que vayan a Google and ask what the birth rate or the fertility rate was 20 years ago. y busquen cuánto estaba la tasa de fertilidad hace What was 20 it años 10 years ago? y busquen la tasa de fertilidad en sus países hace 10 And años see what it is today. y miren la tasa de hoy. And some of you will find that your countries have a birth rate that is less than 2. Y algunos se darán cuenta que en sus países la tasa de fertilidad está Some por of you debajo de will 2. probably find the birth rate at 1.7, 1.8. La mayoría de tasas de fertilidad están en 1,7, 1,8. Nations that move in that direction are committing cultural suicide. Las naciones que están en ese estado están haciendo suicidio cultural. But when a people Pero cuando un pueblo no longer love their nation, ya no aman su nación, they no longer have children. entonces ya no tienen hijos. So look, Google, Así que see what your fertility rates are. googleen las tasas de fertilidad en sus países. Postmodernism El posmodernismo and modernism, y el modernismo, part of what they're pushing for parte de lo que ellos quieren avanzar is for women not to have es babies. que las mujeres no tengan bebés. And unfortunately, Infortunadamente, Christians do not remember a los cristianos the biblical narrative. se les olvida la narrativa bíblica. Be fruitful, Fructificados, multiply, multiplicados, fill the earth. llena la tierra. Because you're not just having mouths to Porque feed, no solo son bocas para alimentar, you're giving the world new image bearers of God. le estás dando al mundo nuevos portadores de la imagen de Dios. So don't forget the biblical narrative Así que no se te olvide la narrativa bíblica in your lives. en tu vida. If you do, Si lo haces, your nation will disappear. tu nación desaparecerá.